Bienvenidos de nuevo a este estudio de la doctrina cristiana y hoy queremos hablar de la doctrina de la salvación. Y para hacer eso me gustaría hablar de lo que los teólogos llaman el ordo salutis. ¿Qué significa? Bueno, es una frase latina que significa básicamente el orden de la salvación. Entonces, el ordo salutis fue una forma en que los reformadores principalmente describieron el proceso de la salvación. Es decir, era una forma de enumerar y describir todo lo que recibimos cuando estamos unidos a Cristo en la salvación. Ahora, quiero decir desde el principio que tal vez la palabra orden no sea la mejor. ¿Por qué? Bueno, déjame dar un ejemplo. A mi hijo, que tiene 13 años, él le gusta construir juegos de Lego. Y digamos que él tiene un coche o un auto de Lego para construir. Entonces abrimos la caja y ponemos todas las piezas en la mesa. Hay piezas grandes, hay piezas pequeñas. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, afortunadamente el juego de Lego viene con un librito de instrucciones. Y esas instrucciones nos dicen cómo construir el coche o el auto de Lego paso a paso. O sea, paso 1, paso 2, paso 3, viene con imágenes, todo muy útil este librito. Pero es importante que sigas los pasos en orden, ¿no? Porque si no lo haces, terminarás con algo que no es un auto. Entonces las instrucciones, los pasos se deben seguir en orden. Bueno, cuando hablamos del orden de la salvación, no estamos diciendo que los beneficios de la salvación necesariamente vengan paso a paso o que puedas saber cuando has pasado de un paso a otro paso. Bueno, ahora estoy en este proceso. Muchos de los diferentes aspectos de la salvación, de lo que vamos a hablar, se nos aplican al mismo momento. En esta conversación o esta lección, vamos a distinguir los pasos del proceso, pero tenemos que recordar que estos pasos no están necesariamente separados en el tiempo. El orden debe ser más lógico que cronológico. Y creo que es valioso y vale la pena estudiar el orden de la salvación. Por un lado, es porque la Biblia hace eso, ¿no? En Romanos 8, voy a mostrar este versículo en Romanos 8, versículo 29 a 30, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, la Biblia en estos versículos habla de un proceso. Vemos una progresión. Y queremos entender este proceso porque nos ayuda a ver todos los beneficios que tenemos en la salvación y reflexionar para darle gloria a Dios, ¿no? Por todo lo que nos ha dado en Cristo. Bueno, por ejemplo, hay muchos
personas que asumen que la salvación cristiana se trata simplemente de evitar el infierno. Y es cierto, es un beneficio que tenemos en Cristo. Pero los beneficios de la salvación son mucho más que eso. Ahora estamos, por ejemplo, justificados, somos declarados justos ahora. Estamos en un proceso de santificación. Entonces, la salvación no es solo algo futuro, que no vamos al infierno. Nuestra salvación es ahora, es presente, tiene beneficios que nos aplican ahora. Y estudiar este orden de la salvación, el Ordo Salutis, nos ayuda a saber y apreciar esos beneficios y de nuevo dar gracias a Dios por su bondad en la salvación. Así que el Ordo Salutis es un proceso definido y bastante ordenado por el cual la gracia de Dios se aplica a los pecadores. Pero, ¿cuáles son esos pasos? ¿Qué es este orden? Y ahora voy a mencionar cada punto, cada paso, digamos, y después vamos a profundizarnos en cada punto. Así que el Ordo Salutis. Primero vemos la elección o la predestinación. Ya hablamos sobre eso en otra lección, pero vamos a mencionarlo en un momento. Segundo es el llamamiento eficaz. Tercero, la regeneración. Tercera, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y al final nuestra esperanza, la glorificación. Bueno, la elección o la predestinación significa que Dios, como ya hablamos, antes de la creación del mundo, en su gracia, escogió a algunos para ser salvos. El llamamiento eficaz es cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio para que respondan con arrepentimiento y fe. 3 es la regeneración, o sea, cuando Dios soberanamente y sobrenaturalmente da vida espiritual a los que ha llamado. La conversión es el momento en que una persona responde al llamado del Evangelio a través del o con arrepentimiento y fe en Cristo. La justificación es un acto legal, instantáneo de Dios en que Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Y la adopción es un acto de Dios en que nos hace miembros de su familia y nos da los beneficios de ser sus hijos, o ser miembro de su familia. 7 es la santificación, es un proceso progresivo en que Dios nos libra del pecado y nos hace más como Cristo. Es nuestra búsqueda de la santidad. 8 es la perseverancia y es la parte de nuestra salvación que nos promete que todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios y perseveran como cristianos hasta el final. Y finalmente la glorificación, un momento en el que Dios finalmente quita todos los aspectos del pecado de nuestras vidas y nos da un cuerpo de resurrección, como vemos con Cristo después de su resurrección.
Y bueno, cuando vemos el proceso de la salvación así, nos hace recordar, nos damos cuenta de que la salvación que tenemos en Cristo es impresionante, ¿no? Bueno, entonces ahora queremos enfocarnos un poco más en cada uno de estos pasos, de estos aspectos de la salvación que tenemos en Cristo. Y entonces comenzamos con la elección. Y acabo de decir que muchas veces el orden de la salvación es más lógico que cronológico, pero en el caso de la elección, el orden es cronológico e importante. Y de nuevo, ya hablamos de la predestinación o la elección cuando hablamos de la providencia de Dios. Pero para recordar, la elección se llevó a cabo cuando Dios, antes de la creación del mundo, en su gracia soberana, escogió a algunos para ser salvos. Dios escogió en la eternidad pasada quién será finalmente salvo. Y hay varios pasajes en la Biblia que enseñan esta doctrina, muchas. O sea, es una doctrina bíblica. Y, por ejemplo, en Efesios 1, 3 a 5, Pablo comienza su carta a esta iglesia diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió, ¿qué? En Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos, ¿qué? Predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y vemos otros pasos de este orden en estos versículos: la adopción, ¿no? La santificación. Y bueno, el versículo 4 de este pasaje dice claramente: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Bueno, ahora algunos dicen que, bueno, Dios en la eternidad pasada miró al futuro, porque puede hacer eso a un momento en el que tendríamos fe y creeríamos, y por eso nos escogió. Entonces, Él nos escogió por algo que íbamos a hacer en el futuro. Pero la elección no es de esta manera. La elección, como todo el proceso de la salvación, es por gracia. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras o futuras obras, ¿no? Sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Bueno, es bastante clara esta doctrina en las Escrituras. La elección se basa únicamente en el propósito de Dios, en la gracia de Dios. Bueno, ahora hablamos del llamamiento eficaz. Porque a veces la gente piensa, bueno, si Dios ya ha elegido quiénes serán salvos, ¿por qué debemos compartir el Evangelio? Pero con este punto quiero que veamos claramente que Dios ha hecho del llamado o la proclamación del Evangelio un componente necesario del proceso de salvación, de la salvación, ¿no? Entonces, como dice el slide, el llamamiento eficaz sucede cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio para que respondan con arrepentimiento y fe. Bueno, en el próximo paso hablamos más del arrepentimiento y fe. Pero
es la proclamación. Dios usa esta proclamación para llamar a las personas a sí mismo. Y otros han dicho que el llamamiento eficaz o la llamada interna es cuando Dios soberanamente y eficazmente convoca a los elegidos a la comunión con Cristo. Recuerden el versículo que acabamos de leer en Romanos 8, dice que porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también que llamó, ¿no? Entonces, para todos los que son cristianos hoy, hubo un tiempo en el que fueron escogidos, pero no salvos. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Lo que sucedió fue que Dios hizo un llamado eficaz en tu vida a través de la proclamación del Evangelio. Quizás en una iglesia, el predicador compartió el Evangelio y Dios usó esta proclamación para llamarte a sí mismo. O quizás fue una familiar o no sé, un video que Dios usó para llamarte a sí mismo. Entonces, esto es lo que vemos, es que el llamamiento eficaz es un acto soberano de Dios, es eficaz. Es una llamada que no se puede rechazar. Fuiste emplazado a la salvación por el Dios soberano del universo. El punto es que nadie puede rechazar el llamado eficaz de Dios. No puedes simplemente posar, ignorar, como hacemos con los teléfonos, ¿no? Y continuar con la vida. A todos los que Dios elija, Él llamará. Y todos los que Él llama responderán con arrepentimiento y fe. Cuando o cuando yo llamo a alguien por teléfono, yo nunca sé si va a responder o no. Pero cuando Dios llama a alguien a la salvación, siempre responde con fe y arrepentimiento, siempre. Es un llamamiento eficaz. Segundo, el llamamiento eficaz viene por lo que se conoce como el llamado del Evangelio. Es decir, que Dios usa la proclamación del Evangelio por hombres para llamar pecadores a sí mismo. Y esto muestra la importancia del evangelismo, de ser fieles en compartir el Evangelio. De nuevo, hay algunos que dicen que si Dios ya sabe quiénes serán salvos y quiénes no, cuál es el sentido de la evangelización. Pero la Biblia está muy clara en que los creyentes tienen la responsabilidad, la obligación de compartir el Evangelio. Dios salva a través de los medios. Él salva a través del llamado del Evangelio, de la proclamación del Evangelio. Vemos esto claramente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que dicen: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también en la historia de Lidia, en Hechos,
vemos algo similar en Hechos capítulo 16, versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y escuchen, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Bueno, vamos a hablar más sobre esta parte cuando Dios, el Señor, abrió su corazón. Pero el punto que quiero hacer en este momento es que ella estaba escuchando ¿qué? Estaba escuchando la predicación de Pablo sobre el Evangelio. Dios llamó soberanamente a Lidia al abrir su corazón para que pudiera escuchar el mensaje del Evangelio y después responder con arrepentimiento y fe. Y los reformadores lo expresaron de esta manera: mientras el predicador habla la palabra a la mente, el Señor la habla al corazón. Es el llamado eficaz. Y bueno, a veces podemos frustrarnos por la forma en la que compartimos el Evangelio. Quizás la gente no responda o sentimos que vamos a equivocarnos en nuestra presentación del Evangelio. Pero saber que Dios es soberano en la salvación y que Él usa nuestros débiles intentos de compartir el Evangelio para salvar a la gente debería animarnos. Dios usa la proclamación del Evangelio para llamar a la gente a sí mismo. Entonces podemos seguir predicando el Evangelio porque cuando Dios llama a alguien, siempre responden, ¿no? Él usa nuestra predicación para llamar a la gente a sí mismo. Bueno, seguimos entonces y hablamos de la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Bueno, para dar una definición sencilla, podemos decir que la regeneración es la obra de Dios en nuestro corazón para darnos una nueva vida espiritual. En muchos sentidos, la regeneración es comparable al nacimiento de un bebé. Cuando Dios nos regenera, Él nos da una nueva vida espiritual. Y de hecho, Jesús mismo da una ilustración parecida cuando estaba hablando con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Jesús está hablando con este hombre y le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en este momento Jesús se está refiriendo a la regeneración. Entonces, en otras palabras, no podemos ser salvos sin la regeneración, sin Dios dándonos una nueva vida espiritual, sin el nuevo nacimiento. Pero una pregunta obvia es: ¿por qué necesitamos una nueva vida espiritual? ¿Por qué Dios tiene que regenerarnos? Y la respuesta es, básicamente la respuesta de todo, es porque somos pecadores. La Biblia describe nuestra naturaleza como muertos en nuestros pecados. No creo que necesito describir lo que significa muerto, ¿no? Nosotros sabemos que una persona que está muerta no tiene vida, no ninguna. Y dos pasajes que son muy importantes para entender eso son en Efesios y Colosenses. Efesios 2, 5 a 6, que dice:
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dio vida es este paso, esta parte de la salvación, la regeneración. En Colosenses 2:13, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Es la regeneración. Entonces aprendemos 3 cosas importantes sobre la regeneración de estos pasajes. Primero, como ya hemos dicho, es porque estábamos muertos en nuestros pecados que necesitamos la regeneración. No hay esperanza de que alguien que no tiene vida se dé a sí mismo milagrosamente una nueva vida. Hace falta alguien, Dios, hacerlo. Y este punto nos lleva al siguiente punto, que la regeneración es completamente de Dios. Es sobrenatural. Y es un acto soberano de Dios y sobrenatural. Es decir, que nosotros no tenemos un rol en la regeneración. Vamos a hablar después de la santificación, donde sí tenemos un rol, una responsabilidad. Pero la regeneración es un acto de un Dios soberano. Y como nosotros no teníamos un rol en nuestro nacimiento físico, no estaba dando consejos a mi mamá, ¿no? Tampoco en el proceso de la salvación tenemos, o en la regeneración, no tenemos un rol. Y bueno, la última cosa es que la regeneración es algo que Dios hace en un instante. O sea, la regeneración no es un proceso lento o largo, es algo que pasa en el momento. Pero, aunque pasa en un instante, en un momento, también es algo que no necesariamente podemos ver en nuestras vidas. Y especialmente para aquellos que quizás crecieron en un hogar cristiano, a veces es difícil saber en qué momento Dios me salvó, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que pueden recordar claramente el momento en que Dios los salvó. Pero hay otros que quizás no recuerden bien el momento exacto. Pero el punto es que hubo un momento cuando Dios le dio una nueva vida. Pero desde su perspectiva quizás fue como un viaje espiritual, un proceso. Entonces la regeneración es el momento cuando Dios nos da una nueva vida espiritual. Bueno, el próximo paso, digamos, en el Ordo Salutis es la conversión. Y para comenzar, quiero distinguir entre lo que acabamos de hablar sobre la regeneración y la conversión. De nuevo, la regeneración es el momento en que Dios soberanamente y sobrenaturalmente obra en nuestros corazones para darnos una nueva vida espiritual, ¿no? Es este momento cuando Dios quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. También la Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Entonces, esta descripción no es poética, ¿no? Está describiendo nuestra condición en el pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y si
si caminas por un cementerio, no importa lo que digas o cómo lo digas, no puedes convencer a una persona muerta de que vuelva a la vida. ¿Por qué? Bueno, para decir lo obvio, porque está muerto. No se puede convencer a los muertos a levantarse. No pueden volver a la vida porque están muertos. Y así somos espiritualmente. Estamos muertos, incapaz de responder al mensaje de Dios. No importa cuánto alguien nos predique el Evangelio de manera convincente y clara, permaneceremos espiritualmente muertos, a menos que Dios dé una vida espiritual, una nueva vida espiritual. Y eso es exactamente lo que sucede en la regeneración. Y aunque la regeneración es una obra sobrenatural y soberana de Dios en nosotros, a menudo viene con el llamado del Evangelio. Es decir, Dios abre nuestro corazón para escuchar el mensaje del Evangelio, para que podamos responder con arrepentimiento y fe. Entonces, como dije antes, a veces es difícil ponerlos en orden, ¿no? Pero hay este llamado eficaz. Dios nos da nueva vida espiritual para que podamos responder con fe y arrepentimiento, o con lo que llamamos la conversión. Bueno, John Murray dice que la regeneración es inseparable de sus efectos, y uno de los efectos es la fe. Sin la regeneración es moralmente y espiritualmente imposible que una persona crea en Cristo, pero cuando una persona es regenerada por Dios, es moralmente y espiritualmente imposible que esa persona no crea. Entonces, la regeneración es lo que hace posible una respuesta positiva al Evangelio. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe o la conversión. No podemos responder no podemos responder positivamente al mensaje del Evangelio hasta que Dios nos dé esta nueva vida. Y esta respuesta al Evangelio de arrepentimiento y fe es la conversión. Entonces, de nuevo, vemos que la regeneración, el llamado eficaz y la conversión van a la mano. Bueno, entonces la conversión tiene dos componentes. Primero es la fe. Y la fe es confianza en Cristo para que podamos ser salvos. Es decir, no nos encomendamos a Cristo porque hemos sido salvos, sino para ser salvos, ¿no? Y la fe es conocer la verdad acerca de Cristo, su vida, muerte por los pecadores y su resurrección, y creer que esas cosas acerca de Cristo son verdaderas, y confiar solo en Cristo para la salvación. Y como dice de nuevo John Murray, la fe es recibir a Cristo y descansar en Cristo. La fe no es un mero asentimiento, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero es confianza en Cristo, en una persona. Bueno, permítanme dar una ilustración. Se cuenta la historia de un hombre que planeaba cruzar las cataratas de Niágara en Nueva York con una cuerda floja. Y mientras él preparaba todo, se reunió una multitud de personas porque querían ver eso, ¿no? Y entonces él les preguntó,
Bueno, ¿cuántos de ustedes piensan que yo puedo cruzar las cataratas con esta cuerda floja con mis ojos cerrados, vendados? Y bueno, la multitud aplaudió y gritó, sí, creemos que puedes hacerlo. Y así lo hizo. Una vez más la multitud aplaudió aún más y esta vez el hombre dijo, y bueno, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar la cuerda floja mientras empujo una carretilla con los ojos vendados? Bueno, en este momento la multitud creía que podía hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces aplaudieron y gritaron aún más, sí, creemos que puedes hacerlo. Entonces el hombre dijo, está bien, ¿quién se sentará en la carretilla mientras la empujo por las cataratas? Y bueno, la multitud se quedó en silencio. ¿Por qué? Porque la multitud creía en sus mentes que el hombre podía hacerlo. Se podría decir que aceptaron esa verdad, pero no estaban dispuestos a poner su vida en las manos de este hombre. Y esa es la diferencia entre simplemente tener fe o estar de acuerdo con algunas verdades y tener fe en Jesús para la salvación. ¿Entienden la diferencia? Fe significa que nos subimos a la carretilla, que encomendamos nuestras vidas completamente a Jesús para la salvación del pecado y su castigo. Entonces, el primer componente de la conversión es la fe en Cristo. Segundo es el arrepentimiento. Y lamentablemente hay muchos predicadores que no mencionan esta parte de la salvación, de la conversión. Y nosotros hablamos primero de la fe y segundo el arrepentimiento. Pero quiero decir que la verdad es que vienen juntos. La fe sin arrepentimiento no es fe. Es una decisión superficial. Si confiamos en Cristo para la salvación del pecado, tenemos que odiar nuestro pecado. Tenemos que apartarnos del pecado y ir hacia Dios, fe y arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento es lamentarse por el pecado, odiar el pecado, volverse del pecado a Dios con el deseo de dejarlo atrás y obedecer a Cristo. Y el apóstol Pablo escribe, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. El arrepentimiento no es lamentar que tu pecado haya sido descubierto. El arrepentimiento es lamentarte por tu pecado porque comienzas a verlo como Dios lo ve y lo odias. Pero más allá de eso, buscas dejar atrás ese pecado y obedecer a Cristo. Tomás medidas para no pecar de la misma manera. Y hay un ejemplo de esto en 1 Tesalonicenses. Pablo escribe sobre ellos que por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces mi pregunta es, ¿cómo supo Pablo que su fe, la fe de los tesalonicenses, era real? Porque incluía el arrepentimiento. Dejaron atrás los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Entonces, la verdadera fe siempre incluye el arrepentimiento, siempre.
La conversión es la fe y el arrepentimiento. Recibir y confiar en solo Cristo para la salvación y dejar el pecado y ir hacia Dios.